Marcos capítulo 4 y vamos a orar. Vamos a compartir la palabra de Dios que nos edifique, nos llene. ¿Cierto? Quiero que piense por un momento en la palabra del Señor. Y lo que ella puede hacer hoy en su vida. Piense por un momento eso. En cuántas cosas esa palabra puede hacer hoy en su vida. Padre, gracias por este día, por la bendición que nos das de poder estar aquí hoy, de poder abrazarte a ti, Señor. Ahorita nos motivaban a que saludáramos a esa persona que está a nuestro lado. Es algo que debemos de hacer. Yo siempre lo hago y me alegra que también María Cecilia y bueno, cualquiera de los de acá de la iglesia se motiven a hacerlo siempre, porque siempre he anhelado, he querido y le pido al Señor que seamos una iglesia de amor, que podamos sentirnos verdaderamente como familia y como hermanos en la fe. Hoy te pido, Padre, que llenes nuestros corazones con tu palabra, con tu amor, y que podamos abrazarte a ti, Señor. Y una de las formas que podemos abrazar a Dios es cuando podemos abrir su palabra, podemos ver a través de ella cómo Él nos ama, cómo nos quiere cuidar, bendecir, enseñar, y poder sentir esas manos de Dios cuando entramos siempre por esa puerta cada domingo o cada día que venimos a estar en su presencia. Padre, muchas gracias. Que nos bendigas y que nos hagas, como siempre te lo digo, y no me cansaré de hacerlo, no solamente oidores, sino también hacedores de tu preciosa y maravillosa palabra. Amén. Amén y amén. Usted ha pensado, y si no lo ha pensado, quisiera que lo hiciera hoy, ¿no? Si no lo ha pensado. Usted está aquí hoy, cada uno de ustedes está aquí hoy, porque yo me imagino, ¿cierto? Bueno, ahora, si hay alguno que vino hoy obligado, pues puede levantar la mano tranquilamente, ¿cierto? No, como no la levantó, entonces no hay nadie obligado acá. Pero yo creo que usted está aquí hoy porque está buscando a Dios. No habría otra razón de estar aquí. Yo estoy aquí parado hoy predicando porque yo busco a Dios todos los días y lo busco a través de predicar la palabra. O porque nos estamos enamorando cada día más de Dios, aprendiendo de Dios. Entonces, la razón de estar aquí hoy siempre será ¿quién? Dios, cualquiera que sea ella. Yo creo que la razón principal de estar aquí es Dios. Y no quiere decir con eso que usted no tenga dudas, preguntas, y que usted no tenga luchas con la fe, ¿ya? Pero yo quiero que piense en algo. ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo para que usted no conociera o tuviera una relación con Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo? Porque usted está aquí hoy, ¿cierto? Pero ¿cuántas cosas ha hecho el enemigo que posiblemente la ha hecho desde que éramos más jóvenes, por ejemplo, ¿ya? O de mucho tiempo atrás, desde hace algunos años? ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo para no dejarte venir a la iglesia? ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo desde hace tiempo, o las hizo desde hace tiempo, sí o no? Cuando yo conocí del Señor, yo tenía 33 años. Y muchas veces yo le decía a Dios en mis oraciones, ¿por qué no te conocí antes, Señor? ¿Ya? Y bueno, mucha gente me decía, mis líderes, pastores, me decían, no, esa era la edad, o sea, ese era el momento. Pero ¿sabe una cosa? Yo ahora pienso que no. Yo pienso que antes de esos 33 años, cuando conocí de Dios por primera vez, yo creo que el enemigo hizo muchas cosas, ¿cierto? Para que yo no tuviera, ¿qué? Una relación con Dios.
El enemigo hizo muchas cosas. Y me acordé de algo. Cuando yo estaba muy joven y vivía en Caucasia con mi familia, yo tenía un amigo que era evangélico, era cristiano, se llama Samuel. Y entonces éramos un grupito, éramos 3 parejas que nos uníamos mucho y nos uníamos a jugar en las noches. Ustedes saben que Caucasia es un pueblo caluroso, hace mucho calor. Entonces en la frescura de la noche nosotros todos éramos comerciantes. Samuel, por ejemplo, era el evangélico, el cristiano, él era joyero, yo tenía mi almacén, tenía otro muchacho que llamaba Fabio y que también era comerciante, pero nos reuníamos las familias a disfrutar de la comida, hacían unos postres muy ricos y ahí. Pero yo me acuerdo que mi amigo, el que no era cristiano, me decía, hey, vamos para la casa de Samuel, no le vas a hablar nada de Dios, no le vas a mentar nada porque como él es evangélico, de pronto nos vea, nos comienza a invitar a la iglesia y comienza a involucrarnos y a él no le paremos bolas con nada, vamos a lo de nosotros, vamos a ir a comer, a disfrutar. Entonces yo pensaba en eso porque eso hace muchos años, ¿cierto? Y yo pensaba en lo que le estaba diciendo ahora, ¿cuántas cosas ha hecho el enemigo para que yo no conociera de quién? De Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo para que usted no se acerque un poquito más a Dios? Porque es más, puede que usted esté aquí hoy ya, sí, está bien, vienes a la iglesia, pero aún el enemigo sigue haciendo cosas ¿para qué? Para alejarlo de Dios, ¿sí o no? Te monta más trabajo, ¿sí o no? Increíble, ¿no? Mire y verá, la visita de la suegra que nunca viene a su casa es el domingo. Y a las 8 llega temprano. ¿Sí o no? El trabajo que usted no hizo en semana, lo llaman el sábado, el domingo, el día de la iglesia, vea, hay trabajo. ¿Sí o no? Entonces el enemigo sigue no solamente lo que hizo antes para que usted no llegara a la iglesia, sino lo que él sigue haciendo, ¿sí o no? Para mantenerlo un poquito, ¿qué? Alejado de la iglesia. Marcos 4, versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Estamos en Marcos 4, 35, ya no, 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas, ¿qué?, le obedecen. Dios me ha permitido predicar en varias ocasiones sobre esta tormenta. Yo sé que no es la primera vez que yo les comparto este pasaje. Algunos de ustedes posiblemente ya me han escuchado antes predicar acerca de este pasaje, de esta tormenta. Y cada vez que leo esta historia de la tormenta, Dios me enseña muchas cosas y me hace preguntar otras, ¿cierto? Yo leía esta historia en estos días y yo decía, bueno, ¿por qué tuvieron que atravesar por una tormenta? ¿Por qué? Ellos parten, la Biblia dice que al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos, vengan, subámonos a la barca y ¿qué? Y crucemos al otro lado. Y yo me pregunto, ¿por qué tuvieron que atravesar por una tormenta?
Y la conclusión mía fue que es para enseñarnos que podemos sobrevivir a aquellas cosas que nosotros atravesamos. La primera enseñanza que yo saqué cuando yo leo, o que yo he sacado cuando leo este pasaje, es que tenemos que atravesar ciertas tormentas en la vida para que aprendamos que usted y yo, si estamos de la mano de Dios, podemos sobrevivir a lo que estamos atravesando. O podemos sobrevivir a lo que posiblemente vamos a atravesar. ¿Ya? Ahora, otra buena pregunta es, ¿por qué hemos sobrevivido a las tormentas? ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado por tormentas financieras, hemos pasado por tormentas de enfermedad, hemos pasado por tormentas laborales, hemos pasado por tormentas familiares, hemos pasado por tormentas de fe, ¿sí o no? ¿Y las hemos qué? Y las hemos pasado. Y uno dice, ¿por qué las hemos pasado? ¿Por qué las logramos pasar? Porque Dios quiere usarnos. Porque Dios quiere tocar nuestras vidas. Porque Dios quiere que pase algo contigo. Y aquí es donde a mí me impacta más en lo que le voy a decir. Porque Dios quiere que usted y yo lleguemos al otro lado. Porque para mí es muy importante lo que Jesús le dice a ellos cuando suben a la barca. Versículo 35. Crucemos, ¿a dónde? Al otro lado. En el momento en que Jesús se sube con sus discípulos a la barca, lo primero que le dice es, crucemos, ¿qué? Al otro lado. Ahora viene la otra pregunta. Son varias preguntas las que uno se debe hacer con esta historia. Porque luego dice que el agua comenzó a entrar. Dice allí en el versículo 36, así que dejaron las multitudes, salieron con Jesús en la barca. Dice 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó ¿qué? A llenarse de agua, dice aquí en esta traducción, que comenzó a llenarse de agua la barca. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se ahogaron? ¿Por qué no se hundió la barca y no se ahogaron? Porque Jesús estaba ¿qué? En la barca. Él estaba durmiendo allí en la parte de atrás de la barca, pero Él estaba ahí con ellos. Y esto nos debe llevar a una conclusión muy linda y muy especial que yo he sacado con respecto a mi vida y que yo sé que puede usted sacar con respecto a la suya. Las tormentas que voltean las barcas son aquellas donde no viaja Jesús. ¿Ya? Porque sí hay tormentas que voltean barcas, pero esta no se volteó. Esta no se volteó. Pero hay tormentas que voltean barcas, donde la gente se ahoga en la depresión, se ahoga en el dolor, se ahoga en los miedos, se ahogan en muchas cosas. Pero las tormentas que voltean barcas son las barcas donde no viaja ¿quién? Jesús. Por eso mientras Jesús esté en su barca, téngalo por seguro que puede entrar mucha agua, pero su barca no se volteará. Ahora, el problema no son las tormentas. El problema es quién viaja contigo en la barca. ¿Sí me entienden? Porque por lo general usted lee este tipo de historias y uno se concentra ¿en qué? En la tormenta. Pero hay algo bien lindo cuando uno lee esto y es uno entender que el problema en sí no son las tormentas de la vida. El problema no es que a usted lo llamen del banco mañana.
El problema no es que a usted mañana le tengan una carta ya de despido en su trabajo, ¿sí o no? Que espero que no sea así. El problema no es que le den un mal resultado y un examen médico. No, ese no es el problema. El problema es quién va viajando en la barca cuando llegue esa noticia. ¿Ya? ¿Quién está con usted en la barca cuando usted llega y le entregan esa carta donde le dicen, hasta hoy trabajó con nosotros? ¿Quién está en esa barca con usted cuando a usted le entregan ese resultado médico? Eso es lo que usted debe entender. Por eso las barcas donde viaja Jesús no se voltean. ¿Se llenan de agua? Sí. Se llenan de agua, pero no se voltean. Ahora, ¿cómo podemos decir que el diablo fue el que inició la tormenta? Porque pudo haber sido un cambio climático, simplemente el mover de las nubes. Se subieron a la barca y en medio del mar el clima cambió. Pero no fue así. El que inició estas tormentas fue el diablo. Y usted me dirá, bueno, ¿y usted qué bases tiene para decir eso? Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una ¿qué? Una gran calma. La tormenta, ¿quién la produjo? No fue el clima. Ojo con esto, la tormenta no la produjo el clima, la produjo el diablo. Porque de ninguna otra manera, entonces Jesús hubiera ¿qué? Reprendido a la tormenta. Porque Jesús no creo que vaya a reprender los elementos de la naturaleza creados por Dios mismo. No, Jesús está reprendiendo al diablo. Al reprender a la tormenta, Jesús está reprendiendo al diablo. ¿Ya? Pero adelantémonos un poco en la historia para que entendamos por qué el diablo desató una tormenta en esa barca. ¿Por qué el diablo desató una tormenta? Versículo, y vayas al capítulo 5, al que sigue. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los... Colócamelo en Reina Valera. De los Gadarenos, para que lo podamos entender. Que la mayoría tienen allí Reina Valera. Llegaron al otro lado, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Aquí es donde entra la pregunta que le hice cuando inicié este tiempo. ¿Cuántas cosas el enemigo ha hecho en su vida para impedir que usted llegue al otro lado? ¿Cuántas cosas el enemigo ha hecho en su vida para impedirle que usted venga a la iglesia? Para impedirle que usted conozca de Dios. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas tormentas se ha inventado el diablo en nuestra vida para impedir que usted llegue al otro lado? Que su matrimonio llegue al otro lado, que sus finanzas logren llegar al otro lado, que su salud llegue al otro lado, que su vida llegue al otro lado. Por eso, mire, esto es muy, muy especial. Ellos iban al otro lado, Jesús ya sabía que iba al otro lado. ¿A qué iba al otro lado? Iba a ir a darle salvación y sanidad a un enfermo en la región de los Gadarenos. Y por eso el enemigo le manda esa tormenta para impedir que ¿qué? Que llegara al otro lado. Y la misma opresión demoníaca que oprimía a este hombre, ese mismo espíritu inmundo que nos habla la Biblia, estaba también en el mar tratando de detener la barca. Estaba tratando de que Jesús no llegara a la región de los Gadarenos y no llegara al otro lado. Escuche muy bien lo que le voy a decir.
usted y yo siempre hemos estado en la lista del diablo, aún desde antes de nacer. Siempre. Usted y yo siempre hemos estado en la lista ¿de qué? Del diablo. Y yo de eso estoy completamente seguro que yo he estado en la lista del diablo desde que nací. Y me doy cuenta a través de qué? De las tormentas que el diablo ha ido colocando en mi vida para impedir que yo pueda llegar al otro lado. Para impedir que yo logre aquello que yo me he propuesto, que yo anhelo, que yo quiero. El diablo siempre diseña tormentas. El diablo siempre produce tormentas. ¿Para qué? Para que no escuche la palabra de Dios. Para que no estuviera usted hoy en la iglesia. El diablo, mire, usted tiene que orar mucho los sábados, ojalá. Porque si usted no ora, el diablo está tratando de inventarse una tormenta para que usted el domingo, ¿qué? No llegue a la iglesia. Y se inventa la tormenta del cansancio. Esa es muy conocida. ¿La conoce? La tormenta del cansancio del sábado. Cómo he trabajado de duro. Qué semana tan dura he tenido. Uy. Es que yo sí quisiera ir a la iglesia mañana. A mí me gustaría ir a saludar al pastor, pero el pastor se va a tener que resignar sin mi presencia mañana. Porque es que este cansancio que yo tengo hoy se inventa oiga, ¿sí o no? Otra tormenta que se inventa el sábado. Ya esa se la dije ahorita, ¿no? ¿Está usted ahí tranquilo, sí o no? Cuando lo llama ese personaje que usted casi no lo ve nunca, pero le dio por anunciarle visita el domingo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Voy mañana, ¿sí o no? El enemigo es experto en inventarse tormentas para impedirnos que tú llegues ¿a dónde? Al otro lado. Para que no escuches la palabra de Dios, para que no te congregues. A pesar de los vientos y las olas, y a pesar de las tormentas que el diablo se ha inventado contra nosotros, usted es importante para Dios. Por eso usted está aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy. Porque usted es importante para Dios. Porque por eso usted está aquí aplaudiendo a Dios. Porque algunos de ustedes está tomando nota hoy de lo que se está enseñando en la iglesia, porque usted está creyendo que va a haber un día mejor, porque va a tener una semana mejor, porque usted está alabando a Dios y porque usted quiere que Dios haga algo con su vida. Usted y yo somos importantes por las tormentas. Si usted no fuera importante para Dios, el enemigo no crearía ¿qué? Tormentas. ¿Ha pensado eso? ¿Por qué creó esa tormenta en el mar allí? Porque los discípulos eran importantes para Dios. Y por eso el diablo crea tormentas. Si nosotros no fuéramos importantes para Dios, el diablo ni nos volteaba a mirar. Y si atravesamos por una tormenta es porque hay algo que nos está esperando al otro lado. ¿Ha pensado eso? Cada vez que venga una tormenta, piense en algo. ¿Qué me estará esperando al otro lado? Que el diablo no quiere que yo ¿qué? Que yo llegue. ¿Qué me estará esperando al otro lado? ¿Sí o no? Como cuando la esposa, bueno, porque en estas épocas modernas es así, no debería ser así. La esposa va y, amor, levántese pues, que nos vamos para la iglesia. Comienza la hamaca, para lado y lado, ¿sí o no? Pero usted no alcanza a dimensionar que ni siquiera es la mano de la esposa o del hijo que lo está llamando a usted. Es Dios que le está diciendo, levántate,
porque hoy quiero que vayas al otro lado, porque tú no sabes lo que yo tengo para ti al otro lado. Pero el enemigo está ahí, ¿qué? Mandando esa tormenta, ¿sí o no? Para que tú no llegues, llenando tu barca de agua, ¿sí o no? Y si usted no tiene a Jesús, ¿qué es lo que va a pasar con su barca? Se va a voltear, se hunde, ¿cierto? Y por eso usted y yo nos hemos perdido de muchas bendiciones, porque en muchas ocasiones hemos dejado que la barca se inunde de agua, se voltee y usted no ha podido llegar al otro lado. No ha podido llegar al otro lado. Una bendición que el diablo no quiere que tú vivas y que disfrutes. El diablo es experto en arruinar vidas. El diablo es experto en meternos en tumbas y esclavizarnos, como lo tenía este hombre. Vámonos ahora ahí a meternos un poco en la historia de este hombre. Entonces, como el diablo no logró que la tormenta funcionara en la barca porque ahí andaba Jesús, el barco siempre alcanza a llegar al otro lado. Y llegan al otro lado y dice que había un hombre poseído por un espíritu maligno. ¿Y dónde vivía este hombre? Dice allí, en los sepulcros. Vivía metido en el cementerio, en los sepulcros. El diablo no quiere que Jesús llegue y cambie tu vida. El diablo mandará tormentas para que usted y yo no salgamos de los sepulcros. Yo se lo tengo que decir, ahora se los dije, ¿no? Conocí al Señor, me hablaron por primera vez del Señor, logré superar la tormenta a los 33 años, pero yo me puse a mirar hacia atrás y yo tuve muchas oportunidades de conocer de Dios. Yo no había pensado en eso, pero sí desde joven tuve oportunidad de conocer de Dios. Pero el diablo siempre me mandó, ¿qué? Tormentas. Y como yo no tenía a Jesús en mi barca, ¿qué pasaba con mi barca? Siempre se volteaba, siempre se volteaba, siempre se volteaba. Y me ahogaba. Y el diablo quiere hacer eso con nuestras vidas. Él no quería que Jesús llegara a mi corazón. Él no quería. Y dice que lo sacó. ¿De dónde salió este hombre? De los sepulcros. ¿Qué sepulcro? ¿Qué es un sepulcro? Nosotros tenemos muchos sepulcros, o hemos tenido sepulcros. Sepulcros de dolor, sepulcros de tristeza, sepulcros de temor, sepulcros de angustia, sepulcros de preocupaciones, sepulcros de duda. Es muy interesante porque el sepulcro significa lugar de encierro. Eso es un sepulcro. ¿Es un lugar de qué? De encierro. Un sepulcro es donde el diablo te mete y te encierra. ¿Qué es la angustia, por ejemplo? Es un rasgo allí en la vida del ser humano que lo encierra, ¿sí o no? La angustia lo encierra y ¿qué hace en la vida de uno? Te esclaviza, ¿cierto? Y la angustia te llena de preocupación, te llena de miedos, ¿cierto? El versículo 2 y 3 luego dice que cuando Jesús bajó de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y el versículo 3 nos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Su morada, o sea, que ¿dónde vivía? En los sepulcros. Este hombre vivía en una tumba, encerrado. Y escucha lo que le voy a decir. La tumba de algunos hoy es la pornografía. Esa es la tumba hoy. Le voy a decir esto con mucho respeto, porque esto debe ser un motivo de oración. Muchos de nuestros
hijos hoy de esta generación están en tumbas de pornografía. Y muchos varones también. Y mujeres. La tumba de algunos es la pornografía. La tumba de algunos es la amargura, la tristeza. Usted los ve diario, esos son amargados, mejor dicho, no le ven sentido a nada, todo es malo. La tumba de algunos es la deuda, es la deuda. Porque como no son libres financieramente, sino esclavos, trabajan y trabajan y trabajan, pero la plata no se les ve, nunca les alcanza para nada, siempre están, entonces viven en la tumba ¿de qué? De la deuda. Otros viven en la tumba de algunos es el enojo, la contienda, eso pone en problema por todo es un problema, una dificultad. La tumba de algunos es la falta de compromiso y de fe para vivir una vida con el Señor. La tumba de algunos son sus pensamientos, porque viven maquinando, ¿sí o no? Todo lo piensan. Si usted se pone a mirar, podría seguir una lista larga, pero si usted se pone a mirar, todos tenemos alguna ¿qué? Alguna tumba. Todos aquí tenemos algún sepulcro. Todos aquí tenemos algún sepulcro. Yo quiero que vaya pensando eso, para ahorita al final, que tengamos un tiempo de oración. Usted le pueda pedir al Señor que lo saque de esos sepulcros, que lo saque de esa tumba donde de pronto usted ha estado hoy. Es más, colóquele desde ya nombre a su tumba, no sé cuál será, pero colóquele un nombre. Versículo 10. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Escuche bien. Bueno, vamos a leer el contexto completo antes de estudiar el 10. Entonces dice, vamos a cogerlo desde el versículo 4. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. ¡Wow! Oiga, somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Tremendo eso, ¿no? Tremendo, muy bien. Y ahí ya retomamos el 10. Entonces Jesús se baja de la barca, tiene un encuentro con este hombre que vivía en las tumbas, ¿sí o no? Y lo identifica ese demonio, ¿sí o no? Y le dice, yo me llamo Legión, somos muchos los que estamos aquí sobre la vida de este hombre. Entonces aquí retomamos ahora sí el versículo 10. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar, ¿qué? Lejano. Miren, los demonios no quieren irse. Los demonios no. Estaban cómodos viviendo en la vida de este hombre. Cuidado, hay demonios que están cómodos viviendo en su vida. Y usted no entiende por qué usted lleva trabajando 10 años como caballo café y la plata nunca le rinde y todo es un problema, y vea yo siempre qué dificultad para pagar un arriendo, qué dificultad para mercar. No, llevo más de 8 años que no me puedo dar ni un paseíto porque nunca. Porque usted tiene un demonio viviendo cómodamente en usted todo ese tiempo. Y lo tiene en el sepulcro de la mala administración, del desorden, de la deuda. ¿Ya me entendió? Y le estoy dando un ejemplo solamente financiero. Tómelo por cualquier ejemplo de su vida. Esas cosas que son repetitivas durante años en su vida, que usted no entiende por qué no las supera, y usted dice, ¿por qué llevo tantos años viviendo esto? Simplemente
órele al Señor, porque pueden ser demonios que están viviendo cómodamente en usted hace mucho tiempo. Hay demonios que están cómodos viviendo en nuestras vidas. Y mientras no llegue Jesús como nuestro Señor y Salvador, usted vivirá en una vida de una lucha, ¿qué? Constante. Por eso usted puede estar aquí hoy, pero su lucha puede ser constante. Hay personas que pueden decir, yo llevo más de 5 años en la iglesia y yo sigo luchando con esto. Sigo luchando con la pornografía, sigo luchando con la deuda, sigo luchando con los malos negocios, sigo luchando con esto, sigo luchando con aquello. Porque vienes a la iglesia, pero no ha llegado Jesús al otro lado de tu vida. ¿A sacarte de qué? De los sepulcros. Y esa es una buena medida de saber si verdaderamente tu vida cristiana está avanzando. Esa es una buena medida para que usted entienda y mida si verdaderamente ha valido la pena todos estos años de venir a la iglesia. Y es saber si el Señor lo ha sacado de qué? De los sepulcros en los que usted estaba cuando llegó acá a la iglesia. La gracia de Dios y la fe en Cristo destruye cadenas y nos saca de las tumbas. Pero viene algo interesante, versículo 11. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Versículo 12. Envíanos a esos cerdos, le suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Los cerdos son una parte muy importante de esta historia. ¿Usted se ha preguntado por qué los demonios querían entrar en los cerdos? ¿Cuántas personas hay aquí hoy que aún no creen en el diablo? O que cuestionan la existencia del diablo y los demonios. Pero ¿saben una cosa? Los demonios son más inteligentes que muchos de nosotros aquí en la iglesia. Hay veces los demonios nos ganan en inteligencia. A nosotros que estamos y que supuestamente cada día de la mano de Dios. Pero miren lo interesante de la historia, porque ellos le piden a Jesús que los envíe a los cerdos. Las personas que vivían en esa parte, en la región de los Gadarenos, donde llegó Jesús, no les importaba el hombre que estaba esclavizado en las tumbas. Nunca hicieron nada por ayudarlo. Ellos se preocupaban más por los cerdos que por la vida de este hombre. A ellos les importaban más los cerdos porque era una manada de 2,000 cerdos. ¿Ya? Dice allí, versículo 13, entonces Jesús le dio permiso, los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los cerdos representaban mucho dinero para ellos. Era un sustento económico poderoso para ellos. Y como Jesús había liberado a este hombre, ¿qué hicieron los demonios? Vuelve otra vez. Mire que el diablo está siempre mandando tormentas para alejarnos de Dios. Entonces los cerdos dijeron, perdimos. A este que lo teníamos en el sepulcro, vino, no lo logramos detener con la tormenta. Logró llegar al otro lado. Nos sacó a este hombre que lo teníamos esclavizado del sepulcro, lo sacó. Ahora todos aquí en la región van a creer en él. Ahora todos van a decir, uy, Dios poderoso, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué hacen? Métenos a los cerdos, vamos a tocarles el bolsillo
para distraerlos y alejarlos de Dios. Entonces atacaron lo más valioso que ellos tenían. ¿Qué era lo más valioso que ellos tenían? Su manada de cerdos. El diablo sabe que es lo más valioso que usted tiene cuando no es Jesús y cuando no es su fe, cuando no es su vida cristiana, lo que es más valioso para usted. El diablo sabe que es lo más valioso. Porque cuando lo más valioso para usted es Jesús, cuando lo más valioso para usted es su vida cristiana y su fe, el diablo no se atreve a tocarte. Pero cuando para usted lo más valioso es su trabajo, cuando para usted lo más valioso son sus hijos, cuando para usted lo más valioso es tu dinero, el diablo sí va a tocar eso. Versículo 15 al 17. 15 al 17. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Escuche bien, vienen donde los de la región y le cuentan las dos historias. Mira, vino Jesús y liberó a este hombre que estaba en el sepulcro. Pero vea lo que pasó con los cerdos. ¿Qué fue lo más importante para ellos? Lo que había pasado con los cerdos. No de que había liberado a este hombre de los sepulcros. Ellos vieron al hombre vestido y en sano juicio. Ellos vieron al hombre sanado por el poder de Dios. Pero también vieron lo que había sucedido con los cerdos. Y más bien, ¿qué le dijeron a Jesús? Váyase de acá. No lo queremos ver por acá. El enemigo usará cualquier cosa para destruir su fe. Cualquier cosa. ¿Qué usaron los demonios para destruir la fe de toda la gente de esa región? Los cerdos. Lo más valioso que tenían. El diablo y todos los demonios usaron los cerdos para destruir la fe de ellos, para que no valoraran lo que había hecho Jesús con este hombre que lo había sacado de los sepulcros. El diablo usará sus cerdos para alejarlo de Dios. Y eso suena como duro, ¿cierto? ¿Que use qué? ¿Nuestros qué? Nuestros cerdos. ¿Sabe qué usará el Señor para alejarlo de Dios? El cerdo de su dinero, el cerdo de su comodidad, el cerdo de su trabajo, el cerdo de sus deudas, el cerdo de su fe dominguera. Porque a veces usted la única fe que tiene es la fe dominguera. Y creo que no necesita explicación cuál es la fe dominguera, ¿cierto? La que usted utiliza solamente el domingo por la mañana. Eso se llama una fe dominguera. Y eso es un cerdo. Y el diablo va a utilizar todos los cerdos que usted tenga. ¿Para qué? Para alejarlo del Señor. Para alejarlo del Señor. Y por eso es que hay veces es tan difícil que usted y yo sigamos completamente ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Con esta historia, con estas dos historias, yo les estoy contando dos historias. ¿Cuándo empezó todo? Miren lo interesante. ¿Cuándo empezó todo? Cuando Jesús le dijo, subamos a la barca y vamos al otro lado. Escuche bien, el diablo va a dar la pelea hasta el fin. No se confíe. No se confíe. Primero, ¿qué hizo? Tormenta en la barca.
no detuvo. Alcanzaron a llegar al otro lado. Luego vino el Señor, saca a este hombre de los sepulcros. Y los demonios no querían irse. Mire que cuando hablan con Jesús, ¿qué le dijo? No nos eches de aquí. Entonces arremetieron y dijeron, ¿qué hacemos ahora? El diablo es inteligente. Para que usted no le presta atención. Entonces dijeron, bueno, no pudimos con la tormenta. Logró llegar al otro lado. No pudimos con el hombre en el sepulcro, lo sacó de allá. Entonces metámonos con los cerdos. Lo que nos queda ahora son los cerdos. Métenos a los cerdos. Vamos a dañarle la economía a toda esta gente de aquí. Usted se imagina todos esos cerdos cayendo por allá al agua. Y usted contando 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,000,000, 2,000,000. Usted contando eso, cómo la plata se le está yendo por ese voladero. Increíble, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Contamos es eso, las pérdidas. Nunca contaron la ganancia de un hombre que salió de los sepulcros. A veces usted no cuenta de a dónde lo ha sacado Dios, de la drogadicción, de la pornografía, de la inmoralidad, de la deuda, de cuántas cosas Dios te ha sacado, del alcoholismo. No, a usted le interesa más, usted ve cómo Dios lo ha sacado de los sepulcros, pero usted todavía sigue amando sus cerdos. Usted ve cómo Dios lo ha sacado de sepulcros en su vida, pero usted todavía sigue cuidando sus cerditos, que no se me vayan a ir por el barranco. El diablo no se rinde fácilmente. Cuando la tormenta no logra detenernos y alejarnos de Dios, entonces ¿sabe qué va a hacer el diablo? Va a venir y va a atacar a tus cerdos. Va a atacar lo más valioso que usted tiene. Por eso lo más valioso que usted debe tener en su vida es ¿quién? Es a Cristo. Lo más valioso que usted tiene que tener en su vida es su fe. Lo más valioso que usted tiene que tener en su vida es su vida cristiana. Eso debe ser lo más valioso. Porque cuando eso es lo más valioso, hasta ahí llega el diablo. Pero mientras lo más valioso para usted sigan siendo sus cerdos, los demonios van a estar ahí. Mire otra persona que tenga allá a su lado, cualquiera, y dígale, tú eres importante para Dios, porque el diablo ha enviado tormentas a tu vida. Y porque Dios quiere que llegues al otro lado. Y porque Dios quiere que llegues al otro lado. Si nos ponemos de pie y por un momento vamos a adorar al Señor. Le doy un buen consejo: venda esos cerdos ahora mientras los pueda vender. Sáquele platica antes de que el diablo se los eche, antes de que el Señor venga y le dé la orden a esos demonios y vayan por un barranco y lo va a perder todo. Ahí lo perdieron ellos todo, ¿no? Vamos a adorar al Señor. ¿Cuántas barcas hay aquí hoy? Tu vida es una barca. Hoy hay muchas barcas en este lugar. Y realmente lo que interesa es quién va en esa barca. Porque si no es Jesús el que está allí en tu barca, el enemigo la llenará de agua y hará que se voltee fácilmente. El enemigo, la Biblia dice que un espíritu inmundo estaba en la vida de este hombre que estaba allí en los sepulcros. Y ese mismo espíritu inmundo sabía que el que venía por el mar hacia él era el que podía sacarlo de allí, de la vida de este hombre. Y ese mismo espíritu inmundo fue el que fue y
levantó una tormenta en esa barca. Hay tormentas que solamente las crea el enemigo, nada más, para impedir que nosotros podamos llegar al otro lado. Porque Él no quiere que tú llegues al otro lado a disfrutar de la bendición que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. Y por eso el enemigo no se queda quieto nunca. Y por eso el enemigo fue donde Jesús y le dijo, mira, déjanos entrar a esos cerdos, porque estos cerdos es lo más valioso que ellos tienen aquí. Y le vamos a tocar lo más valioso para que les duela, para que se alejen de ti. ¿Cuántos cerdos usted tiene hoy que usted todavía ama por encima de Dios? ¿Cuántos cerdos para usted es lo más valioso en su vida? No deje que el enemigo destruya su vida. La envíe por un peñasco como lo hizo con estos cerdos, para destruir la fe de aquellas personas que estaban en esa región. Y todos le dijeron al Señor, vete de aquí. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Le decimos al Señor, vete de acá. Aléjate de mi vida. Porque a veces valoramos más los cerdos que tenemos a nuestro lado que la sanidad, la restauración y la bendición que Dios tiene para nosotros. Padre, yo quiero darte gracias este día. Gracias por bendecirnos y por cuidar de esta tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.